Hola a todos, mi comunidad de Doctora Jazz, Medicina Familiar al Descubierto. En esta ocasión traemos un tema, mujeres, sumamente importante, la prevención en ginecología. Y para eso nos complace presentar a nuestro invitado especial, el doctor Albert Carvajal. Bienvenido, doctor. Albert Carvajal es egresado de Medicina General por la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, de La Habana, Cuba, y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST. Especialista de primer grado en ginecología y obstetricia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero además con una subespecialidad en ginecología infanto-juvenil. Hizo además una segunda especialidad en medicina familiar y comunitaria y con un diplomado en habilitación docente por la Universidad Tecnológica de Santiago. El doctor hace su medicina privada en la clínica Doctor Gregorio Hernández, de aquí de la ciudad de Puerto Plata, pero además es encargado del programa materno-infantil de la Dirección Provincial de Salud. También es vicepresidente del núcleo de ginecólogos de la filial norte de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia. Bienvenido, doctor. Estamos aquí para hablar de un tema muy importante. Sí, agradecerte por la invitación. Consideramos que estas acciones son más que esenciales desde un punto de vista de la prevención y un poco que resaltar lo que representa el impacto positivo de la cultura de prevención en nuestro país. Felicitarte también por tu proyecto que ya hemos asistido y además es otro honor formar parte desde ya de lo que van a ser estos conversatorios tan esenciales. Qué bueno, muchísimas gracias por su palabra, doctor. Este es su canal, este también es su espacio. Doctor, ¿a qué edad una mujer debe tener su primera visita al ginecólogo? ¿Y con qué frecuencia? Sí, nosotros tenemos muchos mitos, tabúes y quizás conocimientos mal aprendidos en nuestra sociedad. El objetivo de nosotros, como una herramienta educadora y reeducadora, desde el punto de vista de la prevención, es que en la ginecología, que es una especialidad que se encarga del estudio, del acompañamiento, de la salud de la mujer, además que está unida a la obstetricia, que también es otra etapa que la mujer va a recorrer en su desarrollo del curso de la vida. Nosotros enfocamos que quizás nosotros tenemos una tendencia y una cultura de asistir al médico cuando realmente hay un daño. Y esto es lo que resaltamos. En la cultura de prevención, sobre todo la prevención ginecológica, se trata de actuar antes que curar. Por lo tanto, nuestra sociedad debe educarse desde las primeras etapas vulnerables de la vida, que son la más importante, la adolescencia y la pubertad, a partir de los 9, 11 años generalmente, o si la mujer o la adolescente ha tenido relaciones sexuales. Culturalmente, generalmente uno va cuando tiene síntomas de infección, de dolor, de trastorno de sangrado o menstrual, pero es lo que buscamos, establecer una cultura y una disciplina de prevención para que nosotros nos eduquemos, aprendamos a reconocer nuestro cuerpo y estemos alerta ante los riesgos que pueden causar daños y a veces daños lamentables en nuestro cuerpo. Básicamente lo que se requiere es que a partir del inicio de las relaciones sexuales y más, si son relaciones sexuales desprotegidas, usted pueda acudir a nuestra consulta. Se recomienda que por lo menos una vez al año te pueda recibir de nuestro asesoramiento, no solo para la salud física, sino también para la salud emocional y para también establecer que en la familia y en la comunidad se establezcan los factores principales de prevención como la vacunación y además que la paciente y el familiar o acompañante nos ayude a reforzar su atención, por ejemplo, manejando los hábitos saludables, la alimentación, el control de peso y demás. Para seguir profundizando con ese tema de la prevención y esa primera visita ginecológica, me surge que aclaremos a la audiencia la diferencia entre esa atención ginecológica y esa atención obstétrica, porque acostumbran a escuchar
ginecología y obstetricia, obstetricia, ginecología, y para nosotros como médicos es claro, pero ¿qué necesitan ellos saber? Sí, básicamente el médico ginecólogo obstetra es una especialidad mixta que trata sobre todo de la etapa de la vida de la mujer. La mujer sufre diferentes etapas vulnerables y que son puntos clave, sobre todo cuando inicia su pubertad, luego la adolescencia, luego viene un embarazo, que no se trata de una enfermedad, sino de una etapa de la vida muy vulnerable. Y además es en esta etapa cuando la obstetricia trata de un embarazo sano, clasificar tal vez un embarazo de alto riesgo como es el que ocurre en la adolescencia, y también una parte muy vulnerable, muy importante, que es el puerperio, cuando la mujer da a luz o pare. Entonces ahí la obstetricia se encarga de establecer tanto en el embarazo como en el puerperio toda esa calidad de vida que es necesaria para la mujer. Pero ya cuando la mujer cumple su etapa reproductiva, generalmente desde los 25 hasta los 35 años, también se va a enfrentar a una etapa muy importante, que es cuando finaliza la etapa reproductiva. Esa etapa la llamamos el climaterio, que también conlleva lo que es la menopausia y viene siendo parte de muchos cambios que se van a establecer en la mujer al finalizar su ciclo reproductivo y que no necesariamente se trata de una enfermedad. Por lo tanto, la ginecología y obstetricia van de la mano. Muy bien. Doctor, entonces, ¿en qué consiste esa evaluación ginecológica preventiva de rutina? Sí, básicamente lo que se establece es un rapport con la paciente y con el acompañante. Generalmente se investiga con una conversación amena, ética y respetuosa para establecer una interacción de información. Es muy importante escuchar a las usuarias y a los acompañantes, sobre todo para nosotros tratar de individualizar cada caso. Es importante conocer sobre los antecedentes que existen en esa familia, si hay algún factor de riesgo, alguna vulnerabilidad, que nosotros podamos tal vez utilizar como una herramienta o un soporte para establecer un diagnóstico y un tratamiento efectivo. También durante ese primer encuentro que la paciente acuda a nuestra consulta, logramos establecer que la paciente conozca cuáles son los cambios normales que ella debe tener para esa etapa de desarrollo de su vida. Sobre todo cuando se establecen los primeros cambios de la menstruación, la aparición de ciertos síntomas, signos que pueden alterar el bienestar de esa paciente. Y tratamos de enfocarla en que ella nos explique qué está ocurriendo, si tiene una molestia, si tiene una dolencia o una preocupación. Luego de eso nosotros vamos a establecer un examen físico que nosotros tratamos de confirmar estas dolencias, pero además tenemos herramientas que en dependencia de cada caso vamos a utilizar. Una herramienta importante y que ha aportado cierto avance en el desarrollo y tecnología de la ginecología y obstetricia es la ultrasonografía. Nosotros también podemos hacer una sonografía o ecografía dentro de la consulta médica. Esto nos da un plus para nosotros establecer ciertas sospechas de diagnósticos, pero además también desde allí podemos tratar algunas condiciones que está permitido por protocolos darle tratamiento en nuestra consulta. Lo que logramos es establecer un espacio de confianza ameno, que la paciente se sienta segura y que pueda fluir, porque en realidad eso es lo que establecemos en la consulta, una comunicación cercana con el objetivo de establecer primero lo que se pueda prevenir o modificar y también una vez definido, identificado, establecer un tratamiento que sea lo más efectivo posible. Excelente. Quiere decir entonces que algunos ginecólogos tienen la opción de que sí, desde esa misma consulta, no solo con una historia clínica y un examen físico, sino que con el ultrasonido pueden observar esos órganos pélvicos y hacer un diagnóstico más terminado Sí, y en menor básicamente, tiempo. básicamente te decía que cada caso se individualiza. En mi caso, lo que trato es de establecer parte de mi formación y parte de mis herramientas de formación, las utilizo en beneficio de la paciente. Como también tengo una subespecialidad en infanto juvenil, a veces nosotros vemos niñas que si bien no es mandatorio establecer un diagnóstico vaginal por el asunto del himen y demás y de la edad, nosotros podemos observar tal vez malformaciones congénitas, traumas,
hasta sospechas de trauma sexual o violencia sexual. Y además, esta niña acompañada de su madre o padre van a establecer una guía que es muy importante de conocer nuestra consulta. Ya en las adolescentes o personas que hayan tenido relaciones sexuales, nosotros podemos, sobre todo, establecer una toma de muestra para Papa Nicolau. Podemos también administrar vacunas contra el papiloma humano. Podemos también eliminar lesiones que estén relacionadas con el virus del papiloma humano. Y nosotros entonces establecer por cada caso ciertas medidas que son importantes. Básicamente, lo que la paciente se va a dirigir a un espacio privado, ameno, confortable, y además vamos también a explorar todo su cuerpo. Además de la observación, el examen físico, la paciente tiene la oportunidad de que nosotros nos encarguemos de guiar cómo es ese examen físico, sobre todo para detectar y enseñarle a esa paciente cómo se debe autoexplorar, por ejemplo, en el caso de las mamas. Pero también la paciente se establece medir y conocer su índice de masa corporal para saber si esa paciente tiene una buena alimentación, si tiene un régimen de quizás de herencia para enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. O sea que en ese sentido, cada vez que usted se acerca a una consulta ginecológica u obstétrica, es una oportunidad para delimitar y disminuir los riesgos que afectan nuestra salud. Así es, tamizar sus factores de riesgos y Efectivamente. precisamente poder ayudarles desde ahí. Doctor, entonces, ya que inició el tema, hablemos un poquito de HPV, de virus de papiloma humano, de la importancia de la vacuna, ¿verdad? Y cómo ha venido cambiando la prevención del cáncer de cervix. Claro que sí. El virus del papiloma humano es un virus que ha establecido durante la historia de la humanidad mucho daño, sobre todo en el sentido de que no se contaba quizás en nuestro país o países de la región con vacunas. Ya existe una vacuna que logra disminuir sobre todo el impacto negativo que tiene el virus del papiloma humano y otras infecciones sexualmente transmitidas sobre lo que es la incidencia del cáncer cérvico-uterino o cáncer del cuello uterino. Gracias a estas vacunas, pero además del acompañamiento de una buena educación, pero también de una buena consulta ginecológica, se puede disminuir en más del 90% la incidencia de cáncer cérvico-uterino. Pero también es bueno conocer que gracias a esta iniciativa de vacunación, tanto a niños y niñas en la adolescencia, generalmente ellos pueden adquirir estas vacunas, recibirlas desde los 9 a 14 años. Excelente, excelente. Qué bueno. Doctor, hablando de infecciones, ¿cuáles son esas infecciones vaginales que son más comunes ver en la consulta? Sí, uno de los grandes síndromes que envuelven la ginecología, aparte del dolor, aparte de los trastornos menstruales, es lo que tiene que ver con las infecciones vaginales. Es bueno que la audiencia conozca, sobre todo, que la vagina, los genitales externos, la vulva, tienen que ver con un ecosistema, con un equilibrio dentro de lo que es, sobre todo en la vagina, lo que se llama el pH o la acidez vaginal. Es bueno conocer que estas conductas, sobre todo los remedios caseros, conductas higiénicas, sobre todo en las mujeres que tienen exceso de higiene, sobre todo cuando reciben muchas duchas, muchos baños, utilizan quizás desodorantes o algunos cosméticos que van a alterar esa acidez vaginal, tiene que ver también con la promiscuidad, con la conducta o el ecosistema sexual, sobre todo cuando hay promiscuidad, cuando hay sexualidad sin protección, me refiero al preservativo, ya sea masculino o femenino, y también tiene que ver con la inmunidad, sobre todo con la defensa de ese ser humano. En ese sentido, se establece que cada infección en el lugar o estructura que afecte, ya sea la vulva, la uretra, la vagina, cuello y demás, entonces va a recibir un nombre. Cuando hablamos sobre todo de microorganismos, que son múltiples, desde las bacterias, desde los hongos, también los parásitos y los virus, tiene que ver cómo afecta la salud de nuestras mujeres. Sobre todo que muchas veces, o casi ya en estos tiempos, no están acudiendo personas, mujeres,
con síntomas o infecciones aisladas, sino que se trata de ahora un conjunto de infecciones mixtas, sobre todo cuando hablamos de la vaginitis o la vaginosis bacteriana, cuando hablamos de la presencia también de personas de que tienen un acceso a agua que no es adecuada para el lavado genital, sobre todo que está contaminada. En el caso de varios de estos microorganismos pueden ser por tricomonas, también por hongos como el cándida, que es el más frecuente, pero también esas lesiones que empezamos hablando que puede provocar el virus del papiloma humano, que aunque bien se enumeran dentro de las que no son más cancerígenas o oncogénicas, pueden alterar la comodidad o el confort de esa pareja o de esa paciente porque pueden provocar lesiones como los condilomas. Sabes que sigue siendo un reto para la mujer el tema del manejo. Sí. Desde tu perspectiva, ¿qué crees que ocurre? ¿Por qué la mujer a veces prefiere acudir a remedios caseros antes de optar por lo científico o por las recomendaciones Sí, médicas? básicamente es lo que te decía al principio, que es la cultura de prevención. La cultura de prevención y más en ginecología hay que cultivarla. Muchas veces las pacientes tienen situaciones, en el caso de las adolescentes, que no tienen un apoyo, primero económico, quizás un apoyo familiar o de la comunidad. Nosotros que representamos en la comunidad, cada uno de los que componemos este microsistema, Ujú. tenemos un rol y es efectivamente desde nuestras casas, desde nuestra familia y además reforzado en la escuela, donde empieza esa reeducación de que la joven, de que el joven sea diligente. Quizás también una desventaja puede ser el mal uso o uso discriminado o inadecuado de las redes sociales o de el acceso a internet porque hay comunicación contaminada. Así es. Sobre todo cuando esta joven está influida por saberes que son más bien culturales, folclóricos o de mitos y tabúes familiares para que estimulan a utilizar remedios caseros. Sobre todo cuando me refería en el lavado. Quizás la joven aprende desde sus inicios, desde la aparición de la primera menstruación, que ella tiene que lavarse con tal o cual jabón. También cuando hablamos de aguas contaminadas, pero también que esta joven se envuelve en una coraza de ignorancia al no acudir a una consulta médica. No necesariamente ginecológica, sino que cuando detecta algún daño, alguna anomalía, alguna variación en su estado de salud, generalmente se queda callada, no pregunta. Nuestra generación ahora de jóvenes generalmente no pregunta y esto establece una barrera y un reto para establecer nosotros diagnósticos que son cruciales para la salud de estas mujeres. Así es, que luego terminan en complicaciones por el sencillo hecho de no haber dado los pasos preventivos adecuados. Sí, el desconocimiento es lo más, por eso me refería a la ignorancia como un factor de retrasar el diagnóstico y las oportunidades para establecer un tratamiento. Quizás en el caso de las infecciones vaginales, lo más frecuente es cuando se visualiza una descarga, una secreción, que puede tener varias características. Generalmente puede ser blanquecina, parecida a la leche cortada o al yogur, y que puede dar mucha picazón, un prurito vaginal, pero también puede ser verdosa, amarillenta, maloliente y generar una inflamación que puede ser grave. Este tipo de secreciones, si no se conocen, pueden ser confundidas. Quizás ese estado, esa sensación de humedad, la paciente puede reconocerla o identificarla erróneamente como normales. Entonces, como tal vez no conoce su ciclo o los cambios que van a ocurrir durante el ciclo menstrual cada mes en la mujer, incluyendo su propia menstruación, entonces eso va a generar un desequilibrio en la mujer y entonces lo que hace es dificultar el abordaje desde el punto de vista del ginecólogo con la paciente. Así es, qué bueno, gracias por las aclaraciones, doctor. Y sabe que me gustaría aprovechar para invitarle a que en algún momento hagamos un en vivo, principalmente para mi audiencia de TikTok,
que realmente tienen muchísimos cuestionantes, muchas preguntas, algunos se basan en su experiencia y ya usted ha podido aclarar parte de todo esto, pero yo creo que si usted nos lo permite, pues ellos puedan disfrutar Por supuesto, de estamos eso. reconfirmando desde ya, nos comprometemos a establecer ese en vivo Comprometido. y creo que va a ser súper bueno porque la dinámica que establece esas preguntas es muy necesaria. Sí, sí. Doctor, hablemos de la menstruación ahora. Hay muchas mujeres que con ese tema del dolor menstrual, ¿qué le digo? Sí, la menstruación es, fíjate que la menstruación es el único sangrado en el ser humano que es normal. Por lo tanto, la menstruación generalmente aparece, la primera menstruación llamada menarquia o menarquía, generalmente desde los 9, 10 años hasta los 14, 16 años. Esto genera un cambio importante en la puber o en la adolescente, porque va a generar cambios sobre todo de conducta, quizás de miedo, de desconocimiento. Y la menstruación, como todo en medicina, lleva un manejo y también lleva como principio el objetivo de acompañarla. Existe lo que es la higiene menstrual. Quizás porque ese cambio ahora de una muchacha que adolescente entre 13, 14, 16 años va a generar un cambio que no estaba presente en su vida mensual. Sobre todo porque no conoce las características básicas de la menstruación. La menstruación tiene su medición en cuanto a cuándo va a menstruar la paciente, que generalmente es cada 28, 30 y hasta 35 días, pero también depende de la cantidad de sangrado que aparezca. Si el sangrado es muy abundante, si hay presencia de coágulos, a lo mejor puede sufrir o afectar en cuanto a la calidad de los glóbulos rojos, aparecer anemia y demás. Y también, como señalabas, la famosa dismenorrea, que es la menstruación con dolor. La dismenorrea representa también una barrera en cuanto a la productividad, inasistencia escolar, faltas al trabajo y el disconfort que genera también el cambio de ánimo, que también está influido por todos esos cambios hormonales que tiene la joven. También una cosa importante es establecer si durante la menstruación aparecen los famosos signos acompañantes de tensión pre o postmenstrual. Sobre todo cuando hay escalofríos, hay una tensión mamaria, que hay dolor también en las mamas y sobre todo en las mujeres que ya tienen relaciones sexuales. También puede aparecer lo que es la dispareunia, que son dolor durante las relaciones sexuales. O sea que debemos conocer sobre todo lo normal de la menstruación, es un proceso normal, no tiene que doler, sino que según la joven experimente estos cambios, porque generalmente en un adolescente entre 11 hasta los 19 años debe acostumbrarse a ese periodo de maduración, puesto que esa joven no está madura todavía en cuanto a su desarrollo del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, porque la menstruación lo que estimula la menstruación tiene que ver con cómo esa joven se desenvuelve en el medio. En la corteza cerebral hay receptores para que, dependiendo del frío, del calor, del estrés y situaciones que envuelven a los jóvenes, se liberen hormonas que son las responsables de establecer un equilibrio que va a representar la salida de esa sangre generalmente escasa, que no es abundante, que no debe doler y por lo tanto no necesita óvulos para Muy limpiarse. Ese es un importante. mito importante. Usted no Sí. necesita óvulos para limpiarse después de la menstruación. La menstruación surge como una falla de un embarazo. O sea, la mujer se prepara durante el ciclo menstrual. ¿Para qué? Para establecer la preparación y la recepción de una implantación o un embarazo que se logre establecer con buena calidad. Cuando no hay, por diferentes factores, no hay un embarazo porque la joven sea muy joven, que no tenga relaciones sexuales por decisión propia o tenga una contraindicación o haya optado por abstinencia sexual. Entonces no se logró un embarazo y al final de ese ciclo lo que hay una descarga de esos factores inflamatorios que envuelven la menstruación y aparece ese sangrado característico. ¿Cuándo deben preocuparse? Porque aclarado
¿Cuál es el proceso normal de la dismenorrea o del dolor menstrual? Efectivamente, nos centramos sobre todo en conocer, una vez que la paciente conozca su ciclo menstrual, que debe ser anotado en un calendario para establecer la duración. La duración básicamente de una menstruación en una mujer normal es de 3 a 7 días, con una cantidad de sangrado que es un poquito difícil de medir porque es hasta 80 mililitros, lo normal. Sobre todo nos preocupamos cuando las jóvenes o las mujeres nos refieren un sangrado abundante, que botan muchos coágulos, expulsan muchos coágulos como gelatina, cuando el sangrado es muy oscuro o con un olor muy fuerte. Pero hay que reconocer también que la menstruación tiene sus características normales dentro del olor, de la cantidad o lo que se observa salir a través de la vagina. Entonces también interviene la aparición de dolor. Naturalmente te decía que ese dolor, esa patología, esa dificultad que muchas veces imposibilita la producción de esa joven, no debe ser normal. Por lo tanto, necesita tratamiento, necesita un enfoque para establecer si esa paciente necesita quizás una regulación utilizando anticonceptivos que no solamente son utilizados para no tener hijos, sino que en este caso una anticoncepción también establecería una terapia y un acompañamiento en el desarrollo de esa joven. Sí, perfecto. Entonces estamos hablando ya de sangrado como tal. Endometriosis, doctor. Y síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuáles serían esos Sí. síntomas principales que la mujer debe prestar Tienen atención? que ver porque esta es una retroalimentación, sobre todo porque ya ha conocido que la menstruación se va a producir y se va a madurar dentro del útero en una capa que se llama endometrio. En el endometrio es donde ocurren todos esos cambios fisiológicos y también es desde allí donde viene ese sangrado, esa capa que se ha desprendido al no ocurrir un embarazo. Entonces la endometriosis no es más que una ubicación o un encuentro de ese tejido endometrial que debe estar normalmente dentro del útero o la matriz en cualquier estructura que esté lejos de ese útero. Por ejemplo, puede estar alojado en un ovario, puede estar alojado en las trompas de falopio. Ese tejido endometrial puede estar o haber sido sembrado accidentalmente durante una cirugía y estar en la herida o en el ombligo, cualquier parte donde se establezca un crecimiento de ese tejido. Y ese tejido también puede migrar a otras estructuras más lejanas como pulmón, como orofaringe y demás. Lo que caracteriza básicamente la endometriosis es el dolor, porque ese tejido que está ectópico o está donde no debe ir normalmente, va a reaccionar a las hormonas y se va a comportar como normalmente se comporta dentro del útero. O sea, va a suceder un sangrado al cabo de 28 o 30 días dentro del útero y donde se encuentre esa siembra de tejido, también va a sangrar y va a producir dolor. En el peor de los casos, generalmente puede producir tumoraciones como los endometriomas, pero también es un dolor mucho más incómodo. La paciente refiere un dolor crónico que dura más de semanas, se mantiene, le dificulta mucho su desarrollo laboral, su vida cotidiana. Y también está lamentablemente asociado a lo que es la infertilidad. Hay mucha dificultad para reproducirse producto de ese ciclo de anovulaciones, de esa afección y de esa alteración de esa estructura anatómica tan importante como lo es el endometrio. Hablemos entonces de fertilidad y embarazo de una vez, porque eh, hay poca cultura con respecto a la prevención, con respecto a esa consulta preconcepcional. Sí, ese es sumamente importante. Desde la consulta preconcepcional, nosotros nos enfocamos básicamente en establecer la recolección o identificar todos los factores de riesgo que tenga esa mujer. Otra cosa importante que no queremos dejar de un lado es el síndrome de ovario poliquístico. Oh, sí. En el caso de un síndrome de ovario poliquístico, bueno, pues surgen diferentes síntomas, que es lo que siente la mujer, diferentes también signos, que es lo que podemos observar. Y básicamente el síndrome de ovario poliquístico se ha establecido como una alteración donde aparecen quistes en los ovarios en gran número. También existen cambios endocrinológicos que son meramente hormonales, como el aumento de peso, la aparición de vello púbico, generalmente también hirsutismo, que es una disposición de vello
alterado donde normalmente no debe haber vello, porque me refiero en el caso de la mujer que desarrolla crecimiento de vello de un aspecto como androide, como los hombres. Entonces, esto también afecta lo que es la esfera estética, la esfera psicológica, y es lo que se busca, Su que esta joven, apariencia. esta mujer se vea bien, pero Su- también que esté alejada de factores de riesgo, porque los propios cambios del síndrome de ovario poliquístico van a establecer lo que es el riesgo alto de diabetes mellitus, pero también el riesgo cardiovascular. Hay una cosa importante que ocurre en el síndrome de ovario poliquístico, es la insulinoresistencia. Entonces, la insulina que se encarga de controlar estos golpes y estos picos de glucemia o azúcar en la sangre, también tiene que ver con la disposición y el comportamiento, los niveles normales del colesterol. Por lo tanto, hablamos de trastornos en lo que es el físico de la paciente, en la infertilidad, pero también en el riesgo por enfermedades metabólicas. O sea, son sumamente importantes. Desde esta consulta antes del embarazo, que es la consulta preconcepcional, establecemos definir si esa mujer se encuentra en bajo riesgo o alto riesgo obstétrico. Por lo tanto, debemos reconocer, nosotros ya sabemos cuáles son las enfermedades que condicionan riesgo bajo o riesgo alto en esa paciente. Hay enfermedades que contraindican un embarazo, sobre todo patologías que son que afectan al corazón, que afectan al riñón, que afectan al cerebro, que son los órganos fundamentales. Sobre todo cuando hay alguna mujer que nace con anomalías congénitas, en el caso de valvulopatías y demás, que de hecho nosotros podemos establecer desde esa consulta que de embarazarse pudiera hasta perder su vida o correr peligro su vida. En este sentido, también nosotros podemos establecer la anticoncepción, que ya habíamos tocado, como una herramienta para salvar la vida. La anticoncepción se establece como una herramienta que escoge la pareja, que escoge la mujer, con el objetivo de planificar y salir embarazada o quedar embarazada cuando ella o su pareja lo decidan, pero también cuando ellos puedan. Y en este sentido, si hay condiciones que van a afectar, sobre todo grandemente, en la amenaza de afectar su salud, nosotros podemos establecer una anticoncepción que lo que se quiere es que sea efectiva, que tenga un costo cómodo, que sea reversible y sobre todo que no provoque efectos secundarios o disconfort en la mujer. Excelente. Entonces, Carvajal, cuando una pareja decide un embarazo o planea tener hijos, ¿qué le recomendarías? ¿Cuáles serían esos primeros pasos? Sí, lo primero es centrarse en una evaluación preconcepcional. Antes de embarazarse, usted debe durar por lo menos un año, generalmente 12 meses de libre de afecciones. Por ejemplo, debe controlar la presión, debe controlar los niveles de azúcar, de grasa, tener una educación en salud, sobre todo en la salud nutricional. Debemos establecer lo que es la nutrición, no así la alimentación, y también lograr que si usted va a llegar a enfrentarse a un embarazo, que puede ser múltiple, quizás le salgan gemelos, trillizos, que quizás usted pueda desarrollar una preeclampsia o que le suba la presión o se vuelva diabético, porque ya usted tiene una genética o tiene un factor de riesgo asociado como la obesidad. Entonces es bueno que usted llegue a una consulta ginecológica obstétrica para determinar cuándo es y por cuánto tiempo usted debe controlar esos factores de riesgo. Que sí se da frecuentemente en nuestro medio, ¿eh? Ese es el día a Es día, el día a día. lamentablemente. Pero lo que se busca es tratar de modificar los factores que sean modificables. Quizás hay algunos que no se puedan modificar, pero se trata de buscar no solo que nosotros veamos a esa paciente desde el punto de vista solo obstétrico. Pero este consejo es muy útil para nuestra audiencia porque la mayoría de las mujeres y la misma pareja en sí muchas veces acude a consulta esperando que esto se solucione en lo inmediato. Ya yo quiero tener Efectivamente, un hijo, ya yo lo decidí y quiero que salir efectivamente. embarazada y punto. Y a Pero eso me entonces, de hecho, refería, que quizás nosotros, con la pericia que tenemos y con el enfoque, quizás no basta, porque hay que verlo desde, a veces, cuando uno individualiza a un paciente de muy alto riesgo, tiene que buscar ayuda en otras especialidades. sí es. Entonces ya ese enfoque se vuelve integral y necesita de un enfoque de un equipo multidisciplinario. Y lamentablemente a veces
hay condiciones que no son aconsejables para un embarazo y lo que nosotros hacemos es nuestro deber alertar a esa mujer o a su pareja a que pospongan un embarazo o hay otras opciones. Pero lo normal es que se logre ir a esa consulta para eliminar los factores de riesgo. Bueno, entonces, yo sé que va a parecer redundante, pero me interesa mucho que quede muy claro en esta entrevista. ¿Existe una diferencia entre esa consulta preconcepcional y la consulta de infertilidad? Sí, claro. La consulta preconcepcional debe ir para toda mujer que tiene su edad Así reproductiva. Ya es. establecimos que la edad reproductiva inicia desde los 25 hasta los 35 o 45 años. Lo que pasa es que hay una tendencia de oportunidad que en nuestro mundo globalizado, transculturizado y además con el estrés que tenemos en todo el mundo, ya se le han dado unos añitos más para que la mujer se logre embarazar incluso hasta los 45 y 48 años. Ojo, cuando usted se enfrenta a un embarazo en edades que son extremas, como las muy tempranas, como en la adolescencia, y las muy tardías, sobre todo a partir de los 45 años, usted puede tener enfermedades que son genéticas. Por ejemplo, el síndrome de Down, trisomía de varios tipos. Y sobre todo cuando usted se enfrenta a enfermedades que aparecen a partir de los 45 años, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la obesidad. O sea que si usted se sale del margen de la edad reproductiva, entonces los factores de riesgo van a ser mucho más frecuentes. Se ha normalizado eso, Carvajal, a pesar de los riesgos. Claro que sí, lamentablemente es lo que te digo, se ha normalizado porque es muy frecuente. Y en ese sentido también nosotros hemos normalizado que debido a las herramientas que tenemos de clínica, de diagnóstico, de tecnología, también hemos logrado identificar los factores de riesgo. Quizás con imágenes, también con la ayuda de pruebas analíticas que son especiales, pero básicamente es lo que tú y yo nos referimos, que es la cultura de prevención debe establecer una diligencia por parte de esa mujer, de la pareja y de la familia, para nosotros por lo menos intentar disminuir lo que sea modificable en ese estilo de vida de la mujer. O sea que en esa etapa entre los 18 y los 25 debería ser para prepararse Sí, sobre totalmente. todo cuando en la familia de una mujer hay anomalías congénitas. Las anomalías congénitas, principalmente las cromosomopatías, que son alteraciones de los genes en los seres humanos, tienen que ver mucho con la genética, con la herencia. Entonces, cuando usted conozca que en su familia, ya sea suya o de su pareja, existen estos factores, nosotros a veces logramos resolver grandes índices de cromosomopatías con una simple dosis de ácido fólico, un elemento esencial en nuestra dieta y suplementos. Entonces generalmente le ponemos ácido fólico que ayuda a disminuir los trastornos de ese tubo neural que conecta nuestro cerebro con la columna vertebral y demás, médula. O sea que a veces con herramientas simples, con una simple anamnesis, con un interrogatorio bien dirigido, usted logra detectar factores de riesgo que sí puede eliminarlos a tiempo. Bueno, entonces ya sabemos que ese ácido fólico para la mujer en edad fértil Sumamente no es importante, solamente, no es para que se lo tome solamente en el periodo de embarazo, es efectivamente. mucho antes que todo esto debe iniciar y forma parte Sí, del nosotros complemento de su creemos, dieta. doctora Jazz, que si nosotros somos exquisitos, en realidad la prevención no va a empezar literalmente en esa consulta preconcepcional. La prevención de esa mujer va a empezar en la etapa prenatal. Desde O sea, antes, mucho depende de la antes. atención de ese embarazo, Ujú. depende de mis antepasados, depende de De mi la historia. nivel educacional, depende de todo eso. Sobre todo en algo muy importante. En la etapa prenatal inicia algo súper importante, que es la preparación para la lactancia materna. La lactancia materna es el alimento crucial, el alimento súper, el más idóneo para la raza humana. Por lo tanto, nosotros estamos enfrentados a consumir alimentos que no son de nuestra especie, como los lácteos, pero también, sobre todo, alimentos que son ultraprocesados, refinados y demás. Entonces, eso básicamente en el factor nutricional nos afecta.
Personas que no han recibido lactancia materna exclusiva, al menos por 6 meses o 2 años, siempre van a tener gran índice de factores de riesgo. O Wow. sea que es sumamente importante. Desde mucho Todo antes. eso nosotros lo vamos uniendo, vamos logrando establecer toda esa unión y darle un orden para que esa paciente tenga una calidad de vida bien adecuada. Óptima. En el caso de la infertilidad ya es algo mucho más especializado. ¿La infertilidad qué es? La infertilidad es cuando una pareja intenta lograr un embarazo, sobre todo generalmente hasta un año, sin sin utilización de anticonceptivos. O sea, sexo desprotegido, intención de reproducir, no uso, por lo menos en ese año, de anticonceptivos y no Resultado logra fallido. embarazarse. Entonces la infertilidad envuelve estudiar a la pareja. La infertilidad es de la pareja. Debo estudiar al hombre, sobre todo conocer de su actividad, de su herencia, de su modo y estilo de vida, y también enfocarlo en una consulta urológica para conocer, aparte de su estilo de vida, conocer cómo está la calidad de su esperma, que es lo que me va a dar a mí el, la opción de que esa mujer pueda quedar embarazada por una cantidad de espermatozoides que tengan sus cualidades, sus características sanas, que no haya Evidente. infección, que tengan su movilidad adecuada, que la cantidad sea la adecuada, pero también que esa mujer que ya fue a una consulta preconcepcional, nosotros podamos verla en su desarrollo de edad. Depende si ella empezó a visitarnos desde la adolescencia y nosotros saber que tiene mucho más riesgo que una mujer adulta. Y también conocer si esta mujer se quiere enfrentar o tiene deseo de un embarazo y está en edades extremas. O sea que las posibilidades van disminuyendo. Sobre todo cuando hay mujeres que no tienen la cultura de visitar a un médico, no se han realizado Papá Nicolau, no se han realizado sonografías y no conocen que quizás dentro de su organismo a ella le pueda faltar un órgano. Porque hay anomalías que envuelven la ausencia de órganos. Hay mujeres que nacen sin un ovario, hay mujeres que nacen sin una o dos trompas de falopio que son necesarias para la Y fecundación. son Y hay identificadas en mujeres ese que no proceso. tienen útero. Y también hay mujeres que tienen su fisionomía de mujeres y por dentro pueden tener testículos y son hombres. Diagnósticos que O a sea que veces, hay situaciones que son esencialmente mandatorias que se realice una consulta preconcepcional antes de la búsqueda de la fertilidad. sí, porque a veces lo identifican ya en el proceso Efectivamente, o bajan sea, el índice de resultado, va a ser mucho peor. Entonces ahí interviene algo muy importante, que es el desarrollo de técnicas de reproducción asistida, que envuelven mucho más costo, mucho más sesiones, entonces tienen quizás que viajar fuera o al interior del país, y eso es una etapa que es bien difícil, sobre todo porque es en la infertilidad, como tiene tantos factores de riesgo. Usted no sabe si es producto de su pareja masculina, no sabe si es producto de su de usted organismo, como mujer. pero también a veces el estrés, la misma carga de estrés culposa de que si eres tú porque tú manejas mucho, o si soy yo porque lavo mucho, porque estoy atendiendo a mi mamá que está enferma, eso genera un estrés. Y los niveles de cortisol, que es la sustancia que tiene que ver con la medición de estrés, yo creo que todo lo tenemos alto en este país, lo tenemos elevado. Entonces, quizás todos esos factores de riesgo que van a condicionar una mala calidad de vida van a ir en detrimento de las posibilidades de nosotros tener hijos. Por lo tanto, la infertilidad debe dársele su tiempo, conocer que a veces los resultados no son buenos para todos, que debe cumplir con las cantidades de sesiones y el tipo de método para lo cual usted califique. O sea que la infertilidad, yo creo que nosotros que hemos logrado tener reproducción, tener nuestros hijos, debemos ser agradecidos, sobre todo porque tengamos una prole sana y que podamos ir preparándola desde la niñez, pubertad, adolescencia y edad reproductiva. Porque en realidad que la infertilidad conlleva a veces a fallos. En una infertilidad usted puede recibir un tratamiento que quizás se logre el embarazo, pero quizás el embarazo no sea normal.
Sí. Carvajal, muy importante todo lo que has mencionado, pero ya que estamos cerrando, no quiero que te vayas sin que nos ayudes a diferenciar entre climaterio y menopausia. Mira, las mujeres necesitan escuchar algo sobre estos calores, estos sofoques. Ese es un tema crucial, sobre ¿Ah? todo porque debemos establecer cosas normales. El climaterio es un periodo de la vida de la mujer, no es una enfermedad. La menopausia tampoco. O sea, el climaterio, ¿qué van a ser? Los cambios de humor, los cambios quizás de temperatura, los llamados sofoques, calores, sofocos, cambios en el temperamento. A veces la mujer está airada, irritable, hay disminución o puede haber disminución de la libido, que es el deseo sexual. También hay aumento de peso, quizás la mujer está reteniendo líquido, no puede dormir, siente calambres, se siente con dolor en su cuerpo, de los huesos. O sea, hay un sinnúmero de cambios que va a sufrir la mujer a partir de los 45 años, cuando es muy precoz. Y que van a preparar a la mujer para que durante esa etapa llamada climaterio, al medio, que puede ocurrir menopausia o no, porque la menopausia solo se va a tratar de cuando hay un cese o que usted no va a ver menstruación durante por lo menos 12 meses. Cuando ya se ha ido la menstruación por 12 meses o más, ya usted es menopáusica, pero usted sigue siendo climatérica. Entonces el climaterio envuelve lo que es durante el inicio del climaterio, generalmente a los 45 años o 55, cuando ocurre el cese de la menstruación normal, porque nosotros podemos tener mujeres que son menopáusicas porque iatrogénicamente o por alguna causa se le tuvo que extirpar uno de los órganos o genitales internos, entonces ya usted es menopáusica porque le falta el útero, donde se produce la menstruación. O sea que involuntariamente, joven a lo mejor, se convirtió en menopáusica y debe tener un tratamiento quizás de hormonas, Terapia hormonal. que es una terapia de reposición o acompañamiento hormonal. Porque en este sentido, durante el climaterio, como tiene tantos cambios que muchas veces son degenerativos, se va a afectar toda la salud de la mujer. Y no solamente ese disconfort que tienen que ver con el climaterio, sino que también su salud ósea va perdiendo calcio, va perdiendo elementos que son importantes para la estabilidad, para el tono muscular. El tono muscular se ha convertido ahora en uno de los marcadores más importantes sobre el control metabólico. El tono muscular se mide en porcentajes y tiene que ver con una enfermedad que es la sarcopenia, en la disminución de esa masa muscular. Se ha visto que generalmente en las y los pacientes que tienen enfermedades degenerativas, cardiovasculares y demás, tiene que ver con una disminución de ese tono muscular. Y entonces se ha convertido quizás en un termómetro, en un patrón para medir la calidad de vida y también el pronóstico. Y entonces nosotros también tenemos que ver con lo que ginecológicamente nos visitan, que es el síndrome genitourinario. Cambios en lo que es el trofismo o quizás una mujer que se irrita mucho, que quizás cuando hace ejercicio, cuando se ríe, cuando estornuda, se le Se pueda le- salir un poquito una gotita de orina. sí. Quizás también eso es porque hay cambios degenerativos, que hay disminución de las hormonas tróficas, como el estrógeno principalmente, que va a afectar esa área genital. Que suele confundirse en esa edad muchas veces con infecciones de orina a repetición y Efectivamente. tratadas Entonces, y quizás tratadas. salida de la orina por un cistocele, una hernia en la vejiga, quizás por prolapso, que puede ser una salida de ese útero a través de la vagina, pero también tiene que ver con lo que es el trofismo de los músculos que hay en la pelvis. Si usted no ejercita, si no tiene una buena nutrición, no ejercita ese suelo pélvico y ha tenido quizás muchos hijos, muchos partos vaginales con peso grande de los niños, entonces depende también del ejercicio físico. Hay ejercicio físico que también tienen mucha presión abdominal, sobre todo las pesas, levantamiento de pesas abdominales excesivos, porque hay retos de abdominales que Ujú. son de más de 500 y más de 200. O sea, hay que tener cuidado para la realización de esos ejercicios. Nosotros recomendamos los ejercicios de Kegel que tienen que ver con lo que es
la presión, la contracción muscular desde dentro de la vagina y desde la contracción de lo que es el ano. Nosotros siempre vemos eso como un continuo. La parte perineal tiene que ver con la vulva, con los labios mayores y menores, tiene que ver con la uretra, tiene que ver también con los esfínteres, sobre todo en el ano. Eso es bueno controlarlo en las mujeres, sobre todo que tienen una etapa de climaterio por encima de 45 o 50 años. Entonces también es bueno que la mujer conozca si tiene un déficit de alguna vitamina, sobre todo una vitamina que es fundamental en esa etapa, que es la vitamina D. Ok. La vitamina D se ha convertido en otra hormona que también tiene tantos beneficios que quizás no todos se conocen. Es como en un principio la aspirina que servía para todo, que era muy, muy buena. Entonces lo importante quizás es que la vitamina D que interviene en la asimilación de otras vitaminas que son liposolubles, tiene que ver también con qué cantidad de exposición, por cuánto tiempo usted se expone al sol. En esta sociedad que generalmente andamos con sombrillas, andamos cubiertos, utilizamos muchos protectores o filtros solares, no, le tenemos miedo al sol. Lo que hay que conocer a cuáles horas son las más recomendables para recibir esos rayos solares, generalmente de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces es importante que usted conozca los niveles de vitamina D en su cuerpo. Usted tiene que saber si está en deficiencia, si está en insuficiencia, ¿verdad? De esa vitamina para saber la dosis que usted va a recibir como suplemento. Es cierto que la vitamina D se encuentra en diferentes alimentos nutritivos como el salmón, los pescados azules, en el huevo, en la yema del huevo, también en los aceites que son buenos, sobre todo en el aceite de oliva, en el aceite de coco, en las nueces, pero quizás no es necesario el aporte que usted le da a su cuerpo, quizás no lo asimile. Dentro de la consulta también ginecológica vamos a medir los niveles de esa vitamina tan importante para establecer un suplemento mensual, quizás diario o a corto plazo, y sobre todo para evitar la intoxicación por automedicación. Porque hay personas que la compran Libremente. libremente, se la toman y no conocen tal vez que puede conllevar a una intoxicación por vitamina Claro. D o hipervitaminosis D. Tanto la deficiencia como el exceso Efectivamente, lo van. importante es que esté equilibrado, que esté controlado. Y para eso estamos nosotros, para establecer una guía y un acompañamiento para que lo que se pueda evitar, sea necesario evitar, sea necesario hacerlo a tiempo. Qué bueno que te comprometiste a volver. Así que por favor dejen sus preguntas que deben tener muchas inquietudes para que el doctor nos las responda en ese en vivo que se comprometió a hacer para nosotros. Aquí, doctor, estamos muy agradecidos, pero la última pregunta para el cierre, ¿dónde le pueden encontrar? Bueno, nosotros estamos siempre a la orden, estamos a nivel privado en la clínica José Gregorio Hernández, nos pueden contactar, allá estamos en el cuarto piso, en la suite 411, a los teléfonos 829-645-6640, también en las redes sociales. Así que siempre prestos para establecer una comunicación, una orientación amena para las pacientes que nos necesiten. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Estaremos aquí en un próximo episodio de Doctora Jazz.